¿Quién no recuerda la hazaña de Eugène Christophe cuando se le rompió la horquilla en el Tourmalet? En 1913, cuando llegué a la cima del Tourmalet, tenía una ventaja de 18 minutos. Puntué e inicié el descenso. Entonces se me rompió la horquilla de la bicicleta. Conseguí que no me descalificaran, pero tuve que caminar varios kilómetros con la bicicleta al hombro hasta encontrar una forja en Saint-Marie-de-Campans. Tuve que forjarla yo mismo con chatarra. Me subí a la bici con casi 4 horas de retraso. Terminé la etapa a la luz de las farolas. Terminé el Tour de Francia. Pero fue este suceso el que me dio la fama. La leyenda es más fuerte que los resultados e incluso que el palmarés. La publicidad vende sueños, vende imágenes asociadas a la bicicleta. En este caso, las mujeres en bicicleta suelen llevar alas, suelen llevar velos. Son unas figuras muy ligeras, casi etéreas. Es la idea del vuelo, de la evasión. Son unas diosas ligeras. Eso es lo que supuestamente nos promete el uso de la bicicleta. Si nos fijamos en la publicidad de Gladiator, que es una marca de bicicletas, podemos ver una chica muy guapa, que no va muy adecuada para montar en bicicleta, porque está desnuda y no va montada de la forma convencional. Pero aparentemente eso es lo que gusta a los hombres, porque es hermosa y les incita a montar en bicicleta. Para atraer a los hombres utilizan también chicas que parecen bailarinas de music hall, con sus boas y sus movimientos que recuerdan a las acróbatas circenses. El objetivo son los hombres. Se hace muy poca publicidad con campeonas. Cuando reclutaban a los soldados, en el Consejo de Revisión les hacían preguntas como si eran colombófilos, si sabían leer y escribir. Una de las preguntas de la lista era si sabían montar en bicicleta. Era una época en la que de alguna forma se intuía la Primera Guerra Mundial, una época muy preocupada por los valores patrióticos. Pensaron que la bicicleta iba a jugar un papel muy importante en la guerra de movimientos que se avecinaba y crearon batallones ciclistas. En 1914 mi abuelo fue movilizado en las compañías ciclistas. Enseguida dichas compañías dejaron de existir porque la guerra del 14 al 18 fue una guerra de trincheras. En 1915 le hirieron y ya no regresó al frente. Nada más terminar la Primera Guerra Mundial, el uso de la bicicleta empezó a extenderse sobre todo entre la población masculina sin diferencia de clases. Parece ser que al principio solo los nobles y sus hijos poseían este tipo de vehículo. Después el uso se extendió a los notables, que eran los veterinarios, los médicos y los representantes del culto. El cura evangeliza en rueda libre. El cartero hace el reparto en bicicleta. Y la familia francesa pedalea hacia un mañana feliz. Una señora me contó que de pequeña vivía en el campo cerca de Lannion y que su madre tenía una bicicleta, que no era muy normal por aquel entonces. Iba al mercado de Lannion en bicicleta, toda orgullosa. Una vez se confundió de carretera y llegó a Saint-Michel-en-Grève. Vio el mar por primera vez. Vivía a solo unos 7 u 8 kilómetros del mar y nunca lo había visto. Tenía 17 años. Es muy importante entender
que para los jóvenes, y más tarde para las jóvenes, la bicicleta suponía no tener que ir andando a los sitios, no tener que ir acompañados por una carabina en el caso de las jóvenes. Podían ir a las verbenas y a las fiestas de los pueblos cercanos, que poco a poco se multiplicaban. Y, lo más importante, se ampliaba el abanico de la elección de esposo o esposa a todos los jóvenes de la zona. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Por aquel entonces, los trabajadores no vivían muy lejos del lugar de trabajo, a unos 5 o 6 kilómetros. En los alrededores de las empresas y de los velódromos se acondicionaron parques de estacionamiento para bicicletas. Esa fue la primera visión de utilidad que se tuvo de la bicicleta. En 1920 el Tour ya se ha humanizado. Hay controles de habituallamiento, acompañantes, motos con ruedas de recambio. El Tour traza su leyenda sobre las carreteras blancas de una Francia todavía rural y sobre los adoquines del norte marcados por la guerra en medio del júbilo popular. Se creó la caravana publicitaria que transformó el Tour de Francia en una especie de carnaval itinerante durante el mes de julio en la Francia profunda. Había una distinción muy grande entre las etapas llanas, en las que los organizadores se quejaban de las llegadas al sprint. A Henri de Grange no le gustaban los corredores de los años 20 porque se ridiculizaban subiendo los puertos sin fuerzas, dislocándose las caderas como si fueran bailarinas. Era el término más denigrante que había encontrado, ya que se movía en un universo bastante machista. De 1930 a 1939 el ciclismo francés estaba casi en pleno apogeo. En la primavera de ese mismo año, una crisis económica sin precedentes sacudió Francia. 500.000 parados sin subsidio reclamaban trabajo y pan. El Frente Popular venció en las elecciones del 3 de junio. Un bosque de puños alzados como gesto de victoria respondía al saludo del fascismo de Alemania e Italia. Hay muchos desfiles de huelguistas en los que se les ve en bicicleta. Desfilan en bicicleta, en filas cuidadosamente organizadas, levantando el puño y sujetando el manillar con la otra mano. Más tarde, cuando se terminaron las huelgas y se consiguieron vacaciones pagadas, la bicicleta se convirtió en un medio para ir al campo o a la playa. Subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Los tándems, las salidas en bicicleta, se trataba de distancias cortas para poder ir a la playa o a pasear. Pero que nadie piense que la mayoría de los hombres y de las mujeres utilizaba el tándem o el triciclo. No hacíamos paseos muy largos. Mi padre me llevaba a pasear. En aquella época vivíamos en el campo, en Noisy-le-Grand. Íbamos a un bosque que estaba muy cerca. Mi primera bicicleta de carreras me la compró mi padre de segunda mano. Tenía las llantas de madera. Una de las llantas tenía un orificio de unos 10 centímetros. Cuando giraba la rueda hacía... Yo estaba muy contento y quería participar en una carrera. Había una carrera local, pero cogí las paperas. Lloré mucho porque no podía ir a la fiesta ni llevar mi bici, pero sobre todo lloré porque no podía participar en la carrera. Estamos en 1939. Toda la familia había salido a pasear en bicicleta. De repente se pararon bruscamente en L'Isle-Adam, cerca de París. Un guardia forestal estaba colgando el cartel de la movilización. Al volver, mi madre me contó la terrible noticia. Mi padre se tenía que ir a la guerra en 2 o 3 días. Unos meses más tarde llegó el éxodo para el resto de la familia.
Muchos jóvenes huyeron en sus bicicletas, a menudo en grupo. Como Cabana, hay unas páginas muy hermosas de Cabana en l'Hérital que narran esta huida. Había que huir ante la llegada de los alemanes. Durante la guerra, la bicicleta se convirtió en un símbolo de libertad porque casi era el único medio de transporte. La gasolina escaseaba, así que el coche no era una opción. La bicicleta se convirtió en un objeto preciado. Era muy importante tener bicicleta. Era muy fácil que te la robasen, y para evitar los robos todas las bicicletas estaban registradas y llevaban una placa de matrícula pequeñita. Acababan de llegar nuevas tropas, eran los relevos del ejército alemán. Nos dijeron que los alemanes estaban en el ayuntamiento de Noisy y que iban a requisar todas las bicicletas. Yo era un adolescente por aquel entonces, tenía una bicicleta normal y corriente y me dio miedo de que me la quitaran. Nunca se me olvidará. Mi abuelo tenía un huerto y en una parte plantaba espárragos. En ese momento estaba lleno de follaje, era un escondite perfecto. Cogí la bicicleta y la escondí entre los espárragos para que los alemanes no me la quitaran. En la guerra no había coches. Un joven de Plouay muy enamorado tenía una bicicleta y le había puesto detrás un carrito muy bien instalado con silla y todo. Escribió en él Jackie Taxi. Se llamaba Jacques y llevaba a su novia a todas partes en bicicleta. Era la atracción del pueblo. El bicitaxi podía ser un tándem o una bicicleta individual con una especie de remolque con dos ruedas. Solía llevar una capota para protegerse de las inclemencias del tiempo. Tenía capacidad para transportar a un pasajero o incluso a dos. Los conductores tenían que pedalear duro para poder con tanto peso, pero así es como se circulaba durante la ocupación. Pasó algo inaudito, y es que tanto en 1940 como en 1944 el deporte del ciclismo no se detuvo. Los alemanes estaban en Saint-Quentin después de la gran ofensiva de mayo de 1940 y en el Parque de los Príncipes seguían las carreras ciclistas. En 1944 las tropas aliadas estaban en Alençon y en París seguían celebrándose carreras ciclistas. Es increíble. Nada pudo con el deporte del ciclismo. Y si nada pudo con el ciclismo, es porque la bicicleta era la reina. Volvemos en 4 minutos. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy es martes y los martes la suerte nos visita dos veces. Primero con el Bonoloto y después con Euromillones. Esto quiere decir que su vida puede estar a punto de cambiar y que deberían tener a mano sus resguardos para saber si los sorteos que están a punto de celebrarse van a llevar la fortuna hasta su hogar. Primero tendremos el Bonoloto, que pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Ayer solo apareció un único boleto de primera categoría que fue sellado en Madrid. Su dueño cobrará más de 716.000 euros. Y a continuación Euromillones. Atentos, porque en las últimas semanas se ha generado un superbote de 159 millones de euros. Cuando hablamos de estas cifras tan desorbitantes, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿qué haríamos con semejante cantidad de dinero? Bueno, pues si les toca ya me contarán, o ya les contaré yo, que yo también juego. Pues ya falta muy poquito para que sepamos qué números salen esta noche, pero antes les cuento cómo ha quedado el escrutinio de la apuesta deportiva. En la quiniela no ha habido acertantes del pleno al 15, por lo que se genera un bote que se pondrá en juego cuando lo determine Loterías del Estado. Y en el Quinigol tampoco ha habido acertantes. El bote es ya de 130.000 euros para un solo boleto ganador. Pues señores, llegó el momento. Vamos con el sorteo del Bonoloto. Las bolas están a punto de caer al bombo. Y en cuestión de segundos sabremos cuál es el primer número de la combinación ganadora de este martes 13 de septiembre. Mucha suerte. Vamos con el primer número.